bienvenidos a esta clase de biología. Hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 1, la célula como unidad vital, y vamos a abordar el tema de la teoría celular y célula procariota. Como vimos en la clase anterior, se estima, no se sabe con exactitud, que las primeras células, según los registros fósiles de células semejantes a bacterias, son de hace aproximadamente 3.500 millones de años. La célula es la unidad más pequeña que puede realizar todas las actividades asociadas con la vida. Son unidades de construcción de los organismos celulares y son ejemplos impresionantes de unidades subyacentes a todos los organismos vivos. Pero, ¿qué es? ¿Cuándo aparece el término célula para la sociedad humana? Como las células son muy pequeñas, no se supo de ellas hasta la invención del microscopio, a mediados del siglo XVII. Diversos fueron los aportes. Así, Robert Hooke nació en 1635 y murió en 1703. Mejoró el diseño del microscopio compuesto de Galileo y observó cortes finos de corcho. En esta representación podemos ver el microscopio propuesto por Hooke. Era un microscopio compuesto. En 1965, en su libro Micrografía, usó la palabra célula, que significaban celdas pequeñas. No observó células vivientes, sin embargo, se le reconoce haber sido la primera persona que observó e identificó las células. Posteriormente, Anton van Leeuwenhoek construyó microscopios simples con solo una lente que aumentaba los objetos 200 veces. Observó células sanguíneas, bacterias, organismos simples en una gota de agua. En la actualidad, los microscopios son diversos y mucho más potentes. El más avanzado en la actualidad es el microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene un poder de resolución mucho más grande y se ha mejorado el tema de la iluminación, ya que en lugar de luz usa haces de electrones y enfocados no por los lentes sino por campos magnéticos. Algunos tipos de microscopios electrónicos resuelven estructuras de incluso algunos nanómetros, y los microscopios electrónicos de transmisión pasan los electrones por un espécimen muy delgado y pueden revelar detalles del interior de la célula, como las organelas y las membranas plasmáticas. En esta imagen se presenta lo que es una imagen, en el caso de un microscopio de barrido, lo que es la resolución que puede alcanzar respecto de un microscopio óptico. ¿Cómo se llega a la construcción de la teoría celular que hoy conocemos? Dos científicos alemanes, el botánico Matthias Linden en 1838 y el zoólogo Theodor Schwamm en 1839, usando razonamientos inductivos, concluyeron que todas las plantas y animales estaban formados por células. Estos investigadores utilizaron sus propias investigaciones y las contribuciones de otros científicos para llegar a tales conclusiones. Luego, Rudolf Virchow, otro científico alemán, observó que las células se dividían y daban lugar a dos células hijas. En 1855, Virchow propuso que las células nuevas se forman solo por la división de las células preexistentes. El trabajo de Schleiden, Schwamm, Virchow contribuyó en gran medida al desarrollo de la teoría celular
el concepto unificador de la biología. Estos conceptos, estos ítems de la teoría celular son: las células son unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. Segundo, todas las células proceden de otras células preexistentes. Esos fueron los dos principios de la teoría celular o los postulados de la misma. En 1880, otro biólogo alemán, August Weismann, agregó un importante corolario al concepto de Virchow, indicando que se puede rastrear los antepasados de todas las células vivas actuales hasta tiempos ancestrales. Esto significa que la evidencia de que todas las células vivas tienen un origen común le proporcionan las semejanzas básicas en su estructura y en las moléculas de las que están hechas. Cuando se examina una variedad de organismos diversos, diferentes, desde los más simples como las bacterias hasta los más complejos como las plantas y los animales, se encuentran semejanzas sorprendentes a nivel celular. Estudios cuidadosos de las características celulares compartidas ayudan a hacer un seguimiento de la historia evolutiva de los diversos organismos y proporcionan evidencias de que todos los organismos vivos actuales tienen un origen común. Entonces, los postulados en la actualidad de la teoría celular son: cada organismo vivo está formado por una célula o más. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son las unidades fundamentales de los seres vivos. Todas las células provienen de células preexistentes y el material hereditario pasa de una célula madre a una célula hija. Entonces, con todo esto que hemos visto, podemos llegar a una definición de lo que es célula. Podemos decir que es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, que tiene la función de autoconservación, de autorreproducción, y es por ello por lo que se la considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Aunque los tamaños celulares varían dentro de un amplio intervalo, la mayoría de las células son microscópicas y se deben medir en unidades muy pequeñas. La unidad de medida que generalmente se utiliza es el micrón. También en el caso de utilizar microscopios electrónicos se usa el Armstrong como unidad de medida. La teoría celular y la teoría evolutiva predicen que todos los organismos pertenecen a una genealogía de especies y que todas las especies tienen un antecesor común. En este árbol genealógico, a partir del punto de origen de la vida, que todos somos uno, se producen diversos eventos evolutivos que, formando ramas, estos eventos, en este caso, en este árbol que se presenta de los 3 dominios, el nodo 2 indica posible fusión de una bacteria y una arqueobacteria que produjo los ancestros de las células eucariotas. El punto 3, este nodo 3, es una simbiosis del ancestro de la mitocondria con un ancestro de las eucariotas. Y el punto 4 es la simbiosis del ancestro del cloroplasto con el ancestro de las plantas. Entonces, estos eventos evolutivos permiten que las ramas se diversifiquen del árbol y se expresen, más sencillamente, cada uno de estos puntos de divergencia. En la actualidad, para reconstruir esta filogenia, los biólogos han analizado las secuencias de componentes de ARN ribosómico y otras moléculas presentes en todas las células. El árbol de la vida, basado en las similitudes y diferencias de estas moléculas,
Entonces decimos que tienen 3 linajes: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. En estos 3 dominios se reúnen todos los organismos, toda la diversidad de la vida. Esta es otra manera de presentar ese árbol filogenético a partir del ancestro común. Las primeras células son las células procariotas. Entonces este árbol nosotros lo podemos dividir en 2 grandes partes también, teniendo en cuenta las células que lo conforman a los organismos. Toda esta parte, es decir, el dominio arquea y el dominio bacteria, están constituidos por células procariotas. El resto de los organismos que pertenecen al dominio eucaria, plantas, hongos, animales, el gran grupo de los protistas, están todos ellos formados por células eucariotas. Es decir, que las 2 grandes teorías que rigen, que son ejes de estudio de la biología, son la teoría celular y la teoría de la evolución. Bien, ahora vamos a pasar al tema de la célula, su estructura, cómo está constituida. Toda célula tiene una estructura básica, sea cual sea. Tiene una membrana plasmática que separa el medio interno del medio externo. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada cuando nosotros hablamos acerca de las moléculas anfipáticas y la importancia que tuvieron en la conformación de aquellos coacervados que limitaban un interior de un exterior? Bueno, la membrana plasmática tiene esa propiedad, ¿no?, de separar el medio interno del medio externo. Otra similitud entre todas las células es que tienen un sector denominado citoplasma, que es una solución acuosa en el que se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Y otra de las similitudes que tienen todas las células es que tienen material genético, encargado de contener toda la información para llevar a cabo todas las funciones celulares. Este material genético es el ADN, que son ácidos nucleicos, como ya vimos en las clases anteriores, de la importancia que tienen estas moléculas. Y estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Entonces, todas las células tienen estas partes, estos componentes. Entonces, los tipos de célula son 2. Células procariotas, que estas se caracterizan porque tienen el material genético, el ADN libre en el citoplasma, poseen orgánulos llamados solo ribosomas, y es el tipo de célula que presentan las bacterias y las arqueobacterias. En términos generales, las células eucariotas se caracterizan porque tienen el material genético encerrado en una membrana formando un núcleo, tienen el citoplasma compartimentalizado, tienen numerosos orgánulos, todos ellos rodeados por una membrana de tipo plasmática, y es el tipo de célula que presenta el resto de los seres vivos. Veamos ahora las células procariotas. En términos generales, las procariotas forman los organismos denominados procariontes, son microscópicos y numerosos, viven en todos los ambientes, incluyendo ambientes extremos, ácidos, salinos y muy calientes, y se caracterizan porque tienen una asombrosa diversidad genética. Los organismos procariontes se agrupan entonces en bacterias, micoplasmas, espiroquetas, cianobacterias, rickettsias y arqueobacterias. Toda esta gran diversidad de organismos están constituidos por células procariotas. Entonces, vamos a ver como organismo procarionte las características. Vamos a tomar uno de toda esa diversidad de organismos, a las bacterias,
y veamos cómo está constituida la célula de una bacteria y las funciones que cumplen cada uno de los elementos que la constituyen. Bien, en muchas bacterias causan enfermedades, son patógenas, como el tétano, tuberculosis, infecciones respiratorias, pero solo una pequeña minoría de las especies son patógenas de bacterias. De hecho, las bacterias desempeñan papeles esenciales en la biosfera, como la descomposición de la materia orgánica junto con los hongos, entre otras, y ya veremos más adelante. Entonces dijimos que a partir de un origen común de la célula son las bacterias las primeras formas de vida más tempranas que aparecen en la Tierra hace miles de millones de años, y habiendo hipótesis que sostienen que las formas más complejas se desarrollaron cuando las bacterias se hicieron resistentes a otras células, convirtiéndose en organelos en las células modernas y complejas. Un ejemplo de tales organelos son las mitocondrias, las cuales fabrican la energía en nuestras células. Y de esto estamos hablando cuando hablamos de la teoría de la endosimbiosis y lo que vamos a explicar para cuando abordamos el tema de célula eucariota. Las características que tienen las células procariotas son muy pequeñas, como dijimos, tienen un ADN libre en el citoplasma, único, y está rodeado por una membrana, sin proteínas asociadas, y es del tipo circular. El tipo de división que tienen es por fisión binaria, sexualidad reducida, muy escaso el intercambio de material genético, y lo hacen a través de un proceso denominado conjugación. Metabolismo pueden ser aerobios o anaerobios, sin organelas obviamente, poseen flagelos muy particulares y específicos de la célula, formados por flagelina, y realizan fotosíntesis, y toda la maquinaria metabólica enzimática está ligada a la membrana celular. Las bacterias tienen distintos tipos de forma. Existen cientos de especies de las mismas, pero las formas que podemos encontrar es la de cocos, pequeñas esferas, en forma de bastones, denominados bacilos, y helicoidales o espirales, espirilos. En cuanto a la estructura, desde el exterior hacia el interior, vamos a desarrollar este tema. Algunas células procariotas que forman las bacterias están formadas por una capa de mucilaginosa de tipo proteica o de polisacáridos de tamaño y composición variable importante. Fundamentalmente esta cápsula mucilaginosa está presente en las bacterias patógenas. Luego, lo que sí todas tienen es una pared celular rígida con moléculas exclusivas de mureína o péptidoglucanos. La membrana plasmática que está presente a veces tiene invaginaciones, que estas invaginaciones denominadas mesosomas, donde se encuentran enzimas que intervienen en la síntesis de ATP y los pigmentos fotosintéticos en el caso de las bacterias fotosintéticas. Vamos a hablar un poquito acerca de la pared celular. La pared celular es una estructura exclusiva de las bacterias en cuanto a la composición molecular me refiero. ¿Qué funciones cumplen? Le confiere rigidez a la célula, evita que la célula hipotónica se rompa, es responsable de la forma, cocos, bacilos, espirilos, tiene una barrera contra ciertos agentes tóxicos y, como dije anteriormente, está formado por péptidoglucanos. Para identificar la célula bacteriana se usa la tinción Gram y permite clasificar muchas especies bacterianas en grupos basados en la composición de la pared en gram positivos y gram negativos.
Estos aspectos van a ser abordados en el trabajo práctico y hay un video explicativo de lo que es la tinción Gram, por lo tanto no voy a profundizar en estos aspectos. Pero en síntesis, la tinción Gram permite diferenciar en microbiología la diferencia de las positivas, que son de color Gram positivas, que son de color violeta, y las Gram negativas, que se observan de color rosáceo. Y esta tinción está basada en la estructura de la pared celular que vamos a ver ahora. Las bacterias Gram positivas están constituidas por péptidos glucanos. Está la membrana plasmática, que ya vamos a ver en detalle cómo está constituida la membrana plasmática de todas las células. Y después tienen esta pared muy gruesa de péptidos glucanos que está formado asociados, puede tener estos péptidos glucanos por ácidos lipoteicoicos y algunas proteínas en la parte externa. Por el contrario, las Gram negativas tienen una fina capa de péptidoglicanos y una gran capa externa constituida por lipopolisacáridos, fosfolípidos y lipoproteínas. Esta diferencia estructural es la que permite la tinción diferencial de Gram. Los lipopolisacáridos de las bacterias están asociados con la membrana externa de las bacterias Gram negativas. Membrana externa es para significar que es la parte externa de la pared, ¿no? Su toxicidad reside en su parte lipídica. Cuando las bacterias mueren, se lisan, se rompen estos lípidos y se unen a las células del sistema inmunitario, causando fiebre y otros síntomas que denotan la infección. Como en el caso de la salmonella y la escherichia, incluyen especies que producen estas endotoxinas, son secretadas al medio de las bacterias. Entre las bacterias que producen exotoxinas se encuentran las que causan el tétano y el botulismo. Otra de las estructuras que podemos encontrar en la parte exterior de las células bacterianas son los flagelos, las fimbrias y también los pilis sexuales. Es decir, que hay una cierta movilidad en las bacterias, que no todas, pero sí muchas tienen flagelos, y el número y la ubicación del flagelo son importantes en la clasificación de las bacterias. Vibrio cholerae, esta bacteria flagelada, que es la que produce el cólera en los seres humanos. Esta es otra que tiene fimbrias o pelos, los cuales le permiten adherirse al sustrato y formar colonias en algunos casos. La estructura del flagelo de las bacterias es diferente, muy distinto al flagelo que encontramos en las células eucariotas. Son apéndices largos, finos y que están unidos a la membrana por un extremo y están libres en el otro. Esta unión a la membrana se realiza a través de un corpúsculo basal que está formado por 4 discos. Tiene un gancho, del corpúsculo basal sale un gancho y de allí sale el filamento. El filamento está formado por una proteína que se llama flagelina y no está rodeado por membrana plasmática. La parte interna, dentro de la membrana plasmática que rodea y que separa el medio interno del externo, vamos a encontrar un citoplasma de aspecto viscoso con inclusiones, una zona central donde vamos a encontrar el ADN bacteriano,
En algunas bacterias hay fragmentos circulares de ADN dispersos por el citoplasma, que son los plásmidos. En el citoplasma se caracteriza porque tiene una gran cantidad de ribosomas. Los ribosomas de las bacterias son ribosomas 70S. Se caracterizan, la función que cumplen los ribosomas es la de la síntesis de proteínas. Y estos ribosomas, que son pequeñas partículas globulares, este es un esquema, se miden en Armstrong, tienen un diámetro de entre 200 y 250 Armstrong, están dispersos en todo el citoplasma y cada ribosoma está formado por dos partes, una subunidad mayor y una subunidad menor. Y en conjunto, la constante de sedimentación es de 70S, son de menor tamaño que los ribosomas presentes en las células eucariotas. Están constituidos entonces los ribosomas por ARN ribosómico en un 60% y en un 40% por proteínas. El ADN de estas células es una sola cadena de doble hélice de polinucleótidos, es circular y como dijimos anteriormente, no tienen proteínas asociadas. ¿Cómo se reproducen estos organismos? Los procariotas se reproducen muy rápido por fisión binaria a mitosis y pueden dividirse cada 1 o 3 horas. Muchos procariotas forman endosporas que pueden permanecer viables en condiciones muy duras durante siglos. La reproducción rápida y la transferencia horizontal de genes facilita la evolución de las procariotas en entornos cambiantes. El genoma procariótico típico es un anillo de ADN que no está rodeado por membrana, como ya lo hemos dicho, y se encuentra en una región nucleoide. Y los otros ADN que existen también en las células procariotas y en las bacterias son denominados plásmidos. ¿Cómo se realiza la fisión binaria? Consiste en la duplicación del cromosoma, seguido de una fase de división en la cual el material genético se reparte y el citoplasma se divide. En la unidad número 3 vamos a ver cómo se produce la duplicación del ADN a nivel molecular. Las bacterias pueden dividirse por fisión en minutos, dijimos. ¿Cómo es la conjugación? Dijimos anteriormente que además de tener reproducción asexual a través de la fisión binaria, tienen un tipo de reproducción sexual muy escaso, denominado conjugación. Cuando hablamos de reproducción sexual, nos estamos refiriendo en términos muy amplios en biología, porque entendemos por reproducción sexual aquel proceso de reproducción en el cual hay intercambio de material hereditario, ADN. Entonces, esta es una forma de intercambio de material hereditario entre dos células bacterianas, en el cual se forma un pili, que son estos pelos mencionados anteriormente, y el ADN, hay un ADN de una bacteria donante que se replica y pasa en todo o en parte a la bacteria receptora. Por lo tanto, hay recombinación de ADN en la bacteria receptora con el ADN del donante. El modo de nutrición y captura de energía del grupo de las bacterias y de las cianobacterias, que están conformadas por células procariotas, se pueden clasificar en autótrofos, dentro de los cuales vamos a reconocer los quimioautótrofos, que obtienen energía de los compuestos químicos por oxidación de, por ejemplo, el amoníaco o el ácido sulfídrico. Otro grupo son los fotoautótrofos, que obtienen la energía que capturan del sol.
siempre en ambos casos la fuente del carbono es el dióxido de carbono. El otro gran grupo dentro de los protistas, del grupo de las células procariotas, es el de los heterótrofos. Dentro de los heterótrofos tenemos el grupo de los fotoheterótrofos que obtienen el carbono de otros organismos, pero no usan ni clorofila para captar la energía solar. En este grupo tenemos las bacterias púrpura y verde no sulfurosas. Y el otro gran grupo dentro de los heterótrofos es el de los quimioheterótrofos, que dependen de moléculas orgánicas para obtener el carbono y la energía. De acuerdo a la obtención de la energía, estas células se pueden clasificar en aerobias, que es la mayoría de los procariotas requieren oxígeno, por lo tanto forman parte de este grupo de respiración aeróbica que requieren oxígeno para la respiración celular. El otro grupo es el de los anaerobios facultativos. Si el oxígeno está disponible, lo usan para la respiración celular. Si no está disponible, utilizan el metabolismo anaeróbico. Y después el otro gran grupo son el grupo de los anaerobios obligados, cuya respiración es anaeróbica y el aceptor de los electrones en este caso, en la respiración celular, es el amoníaco, el hierro más 2, el sulfato. En el grupo de las bacterias, casi más del 90% de las bacterias son beneficiosas para todo el planeta Tierra, no solamente para los animales, sino para todo el grupo de los seres vivos. Las bacterias intervienen, es el grupo de organismos que intervienen en el reciclado de la materia orgánica, reciclando elementos tan de importancia como el carbono, el nitrógeno o el azufre. Otro de los efectos beneficiosos de las bacterias es que reducen la susceptibilidad a las infecciones, también previenen la colonización por bacterias patógenas, producen vitaminas como la K, la B12, estimulan el desarrollo de tejido linfático. Y otro de los grandes beneficios que aportan las bacterias a todos los seres vivos, muchas especies bacterianas viven como simbiontes en los otros organismos. Es decir, simbiontes es una asociación que está relacionada a la obtención de alimentos, en el cual hay dos organismos que participan, en el cual en esa asociación ambos se ven beneficiados. Entonces, estas bacterias simbiontes pueden estar presentes en la piel, en el aparato digestivo, por ejemplo, en la flora intestinal. Se encuentran más de 200 especies y también la presencia y el buen funcionamiento de los intestinos en los animales va a depender, en el caso del ser humano, de la genética, la edad, el sexo, entre otros. Pero no todas las bacterias son beneficiosas. Muchas tienen efectos nocivos. Como decía anteriormente, hay una relación por el alimento. Cuando hay un desbalance en la relación entre las dos partes, en esa simbiosis, en el comensalismo, en otro caso, hay una competencia por los nutrientes, entonces empiezan a haber motivos por los cuales se producen enfermedades. Hay una serie de enfermedades que provocan las bacterias, por ejemplo, caries, diarrea, enfermedades pulmonares. Entonces, las bacterias, cuando son nocivas y producen enfermedades, se las denominan patógenas. Solamente he mencionado dos
tres ejemplos de bacterias patógenas como el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria causante de la neumonía. La bacteria causante del anthrax es un bacilo, Bacillus anthracis, y esta es la bacteria causante del botulismo, Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina que es considerada una de las toxinas más nocivas, más potentes y perjudiciales para la salud humana. Bien, ahora vamos a dejar las bacterias y vamos a hablar y desarrollar el tema de las cianofisias, que son las cianofisias o cianobacterias, algas verdeazuladas, y este es un grupo de células muy primitivas. Son microscópicas, unicelulares, aunque pueden estar asociadas formando colonias y formando finos filamentos. Estas algas verdeazulados son capaces de resistir una amplia variedad de condiciones ambientales, desde hábitats de agua dulce o marinos, ambientes muy fríos como los glaciares, y también prosperar en temperaturas muy altas. Algunas de las características generales en cuanto a la morfología de las cianobacterias: una cianobacteria por fuera vamos a encontrar un envoltorio mucilaginoso que está formado por ácido péctico y mucopolisacáridos. Esta envoltura recuerda a la cápsula bacteriana. La pared está constituida por 4 capas formada por aminoácidos, ácidos grasos y aminas. Es decir, está formado por mucopéptidos, aminoácidos más azúcares. En el interior, luego viene de la pared, viene la membrana plasmática, y dentro vamos a encontrar el citoplasma, donde vamos a tener estas membranas fotosintéticas, donde se van a encontrar los pigmentos fotosintéticos, que en este caso van a ser clorofila A, y también vamos a encontrar otro tipo de pigmentos como carotenos, ficobilinas y varias xantófilas. La sustancia de reserva en el caso de las cianobacterias es un poliglucano, amilopectina y cianoficina. El poliglucano es muy similar al glucógeno animal. A continuación voy a presentar algunos ejemplos representativos de cianofisias para tener en cuenta lo siguiente, para destacar lo siguiente: la morfología, la forma de las células, el nivel de organización y la complejidad que pueden llegar a tener a pesar de su pequeño tamaño y su estructura y fisiología interna tan simple y sencilla. Este ejemplo es el microcistes, es una célula muy pequeña, pero se asocia formando colonias y está envuelta por un mucílago, y se caracteriza también porque en esta es muy evidente la presencia de vesículas llenas de gas, lo que le permite estar formando parte del plancton. Esta alga produce toxinas, no todas las especies, algunas, que pueden ser letales para el hombre. Otro de los ejemplos es la anabaena, que fíjense que a diferencia del anterior es un filamento, son varias células que están unidas a través de esa masa mucilaginosa, que es muy suave, pero también puede formar colonias. Y en este filamento, las algas filamentosas se caracterizan porque tienen células especiales. En este caso, el heterocistes es una célula que se intercala en el filamento
son incoloras y tienen una pared muy gruesa y se caracterizan porque estas células son las que fijan el nitrógeno. Otra de las células diferentes a la célula de todo el filamento es el acineto, que el acineto es como si fuera una endospora, es una célula de resistencia. Esta es otra alga filamentosa, pero se caracteriza esta alga porque, a diferencia de las dos anteriores que formaban parte del plancton, esta se caracteriza porque vive adherida al sustrato, a rocas, a troncos o epífitas sobre otras algas y plantas, y forma filamentos envueltos por esa densa matriz mucilaginosa, y también tienen los acinetos y los heterocistes. Otra género representativo es el nostoc. Esta alga es filamentosa, forma colonias, extensas colonias, que están las células unidas entre sí por el mucílago, y estas colonias pueden vivir sobre otros sustratos, como puede ser suelos húmedos. Y esta otra ejemplo, que es la espirulina, es una alga acuática, es un talo filamentoso y se caracteriza porque es utilizada como alimento, como fuente de proteínas y vitaminas y minerales, y es un alimento para los seres vivos y para los humanos fundamentalmente, que la han tomado. Entonces vemos que hay una gran diversidad de algas procariotas que, juntamente con las algas eucariotas, forman la comunidad acuática denominada fitoplancton. Esta comunidad acuática es la encargada de la producción primaria, la mayor producción primaria del planeta Tierra, proporcionando oxígeno a través de la fotosíntesis, que es utilizado por todos aquellos organismos aeróbicos. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas